Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Hoy haremos el resumen. Hemos terminado de estudiar este libro. Me quedo preguntando, y me pregunto una y otra vez, si habremos visto lo que Dios quería que viéramos aquí. A veces hay libros como este que simplemente hablan del Evangelio. Son verdades tan básicas que podemos no ver la importancia que éstas tienen. Y no las podemos ver, déjenme decirle. Ni siquiera yo, ni nadie. Porque Dios tiene que abrirnos los ojos para poder ver la maravilla, la profundidad, la gloria de estas verdades. ¿Y saben qué? Ningún predicador que estuviera aquí, el mejor, ni Spurgeon que estuviera aquí, puede hacer que usted vea esas cosas, porque solo Dios es quien abre nuestros ojos y nos da el entendimiento. Vamos a leer aquí Gálatas 1, de los versículos 6 al 10, y volveremos a orar. Dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo, la gloria, la grandeza de las grandes cosas que has hecho por nosotros, por la humanidad, por este mundo, para que podamos valorarlas, disfrutarlas, agarrarnos de ellas, vivir por medio de ellas. Nuestra mente ha recibido mensajes, pero necesitamos algo lo suficientemente precioso, lo suficientemente real como para vivir y aún morir por medio de esas verdades. Vuélvenos a ti, vuélvenos a tu palabra, danos fuerzas, que la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu, ilumine y manifieste tu palabra en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí en Gálatas hemos estudiado ampliamente el Evangelio en uno de los aspectos más difíciles de distinguir acerca del Evangelio, para que no seamos desviados del verdadero Evangelio. Un ejemplo: si habláramos de la epístola a los Romanos, esa epístola trata el Evangelio frente a la condición universal del ser humano y desarrolla ampliamente la justificación por la fe sola, cómo es que Dios vindica su justicia y a la vez justifica al pecador. Ese sería el aspecto del Evangelio más resaltado en Romanos. Pero en Gálatas hemos visto cuál es la relación que tiene el Evangelio con la ley y con el Antiguo Testamento, a fin de no caer en el error de abrazar el judaísmo, el antiguo pacto, y desviarnos a justificarnos por las obras de la ley y de esa manera
pervertir el Evangelio y perdernos para siempre. Mi propósito en este resumen es, a la luz de la epístola a los Gálatas, ¿qué cosas debemos considerar, tener en cuenta para mantenernos en el Evangelio? ¿Ok? Eso es lo que apunta este resumen. Con esto deseo preparar a la iglesia, que tú estés preparado, que yo esté preparado, que Joaquín esté preparado, que Claudio esté preparado, que cada uno de nosotros estemos preparados para que sepamos cómo mantenernos en el verdadero evangelio. ¿Ok? A ver, ¿qué cosas debemos considerar? Este resumen es simple, es sencillo, y voy a empezar por lo más sencillo. En base a los versículos que acabo de leer, número 1, la doctrina importa. La sana doctrina importa. La verdadera doctrina salva y la falsa doctrina o enseñanza condena. Te encamina o te desvía, te sana o la falsa doctrina te destruye. Te lleva al cielo una buena doctrina y una falsa doctrina te lleva al infierno, literalmente. Las consecuencias de creer una mentira son grandes. Por eso debemos de entender y preservar el evangelio, porque un pequeño desvío, una pequeña adición al evangelio de la justificación por fe sola, corrompe todo el evangelio y lo hace inservible y nos condena. Tú no puedes decir, bueno, lo importante es mi fe, porque yo siempre he creído en Dios desde chiquito y lo amo. No, eso no es suficiente. Ni tu fe, ni tu buena intención, ni tu amor por Dios es suficiente si no estás claro en qué evangelio has creído. Porque como vimos aquí, hay falsos evangelios que llevan a la perdición. Hace muchos años hicimos un viaje a Cuba. Estaba la hermana Evangelina, estaba Silvia, no me acuerdo quién más estaba. Y una de las cosas que nos llamaba la atención a mí mucho es que cada vez que los hermanos iban a hablar, pararse y decir algo, empezaban siempre diciendo, doy gracias a Dios por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Lo repetían 20 veces. Cada vez que iban a decir algo, doy gracias a Dios por mi salvación y por el perdón de mis pecados. Y uno decía, ¿por qué repiten algo? ¿Quién no sabe eso? ¿Sabía usted que en las iglesias hay personas que ni siquiera eso saben? Sí. No saben que el evangelio se trata del perdón de nuestros pecados. Hay mucha gente en las iglesias que dicen, yo estoy aquí para que Dios me bendiga. Yo estoy aquí porque con Dios me va bien. Yo estoy aquí porque creo que el cristianismo es lo mejor. Es el mejor estilo de vida. Desde que estoy aquí todo va mejor en la vida. Tengo una vida más sana, más correcta. Creo que me puede ir bien. Pero eso no es el evangelio. Tim Keller, en su libro La Iglesia Centrada, él desglosa, especifica el evangelio. Voy a decir lo que él puso, lo que él escribió. Número 1, el evangelio es una noticia. Sí, el evangelio primero no es un sistema, ni una religión, ni mucho menos. Son buenas noticias. El evangelio, en primer lugar, no es una forma de vida, ni es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros
a lo que nosotros tenemos que responder. Son noticias, por eso se llama evangelio. El evangelio era la noticia que reportaba el que venía de una guerra para decir quién venció. Número 2, el evangelio son buenas noticias de que hemos sido rescatados o salvados. De eso se trata. Rescatados del castigo y la condenación venidera, rescatados de la ira y el castigo de Dios. De eso se trata. Ese es el gran problema del que debemos ser rescatados. Y eso se debe a nuestra separación y enemistad con Dios debido a nuestro pecado. Ok. Número 3. El evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ya realizó y ganó plenamente en la cruz para solucionar nuestro gran problema. Este evangelio es por pura gracia, es un don gratuito de Dios y se recibe por la fe. Así que es una buena noticia, no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que ya Cristo hizo, ya Él completó. Número 4, el evangelio no es los resultados del evangelio. Déjenme explicar. Cuando tu principal problema, es decir, tu comunión rota con Dios, tu estado de maldición y condenación por el pecado es movido y solucionado, entonces al Dios justificarte, rescatarte, perdonarte, regenerarte, reconciliarte, adoptarte y santificarte, comienzas a disfrutar los privilegios que cada una de esas trae a tu vida, los beneficios que la salvación trae a tu vida. Pero esos son los resultados del evangelio. El evangelio es lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Esto es muy importante, importantísimo. Porque no puedes empezar al revés. Yo quiero buscar a Dios para que me dé paz, para que me dé gozo, para que me dé una nueva vida. No, esos son los resultados. El evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz por tu pecado. Hay quienes quieren los beneficios del evangelio, pero no entienden, no han captado cómo deben arrepentirse de sus pecados para reconciliarse con Dios. No han captado el peso de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, pero quieren las bendiciones del evangelio. Y no es así. ¿Cuánta gente usted cree que ignora eso? Claro que tu vida cambia de condición, de estatus, de futuro, de estilo de vida, de bendiciones, de esperanzas. Claro que sí, pero esos son los resultados del evangelio, ¿ok? No el evangelio mismo. Bien, volvimos a repetir. El evangelio, la vieja historia. ¿Para qué? Simplemente para decir, número 1, la doctrina importa. Número 2, volvemos a estos versículos. El engaño destructivo está al acecho y es muy sutil. Mis hermanos, hay un enemigo de la obra de Dios, hay un enemigo de nuestras almas. Su propósito es impedir que alcancemos la vida eterna por medio de reconciliarnos con Dios. Su propósito es que nos destruyamos para siempre. Jesús dijo que Él vino a robar, a matar y a destruir. Y su arma por excelencia es el engaño. Distorsionar lo que Dios dijo. Desde el Edén vemos eso.
Él está al acecho buscando a quien devorar. Eso quiere decir, en primer lugar, a quien engañar. Y Él, déjeme decirles, es más astuto y más poderoso que tú y que yo. Tanto así que nosotros no nos podemos guardar del engaño a nosotros mismos. Usted no puede decir, no, a mí, yo ya sé, yo soy suficientemente ni que yo fuera bruto. No. Solo Dios nos puede guardar de ser arrastrados y engañados, y una de las cosas que Dios nos ha dado para no ser engañados es su verdad. Estad pues firmes en la verdad, le decía Gálatas, le decía Pablo a los Efesios. ¿Saben qué advirtió el Señor Jesús? Si está tomando nota, en Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto no es fácil, hermanos, estar firmes en la verdad. Pedro le dijo a su audiencia, el justo con dificultad se salva. Esto no es para los que dicen, sí, el Evangelio, sí, yo. ¿Y qué me puede decir el Evangelio? Que yo voy a la iglesia Oasis. ¿Qué más tengo que saber? Ahí no me engañan. No. Entonces, primero, la doctrina sí importa. Segundo, el engaño está al acecho y es sutil. Si engañaron a los Gálatas, nos pueden engañar también a usted y a mí. Sencillo. 3. El Evangelio es lo más valioso de todo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El buen depósito, otras versiones dicen, el tesoro que se te ha encomendado. Y ese tesoro es el Evangelio. Es lo más importante de todo. Hermanos, la iglesia es el depósito, es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es primero para su propia salvación. Ten cuidado de ti mismo, dice 1 Timoteo 4:16, y de la doctrina o la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. ¡Wow! La iglesia está en esta tierra para mantener el Evangelio, proclamar el Evangelio, defender el Evangelio, combatir por el Evangelio, unirse en el Evangelio, ir hasta el fin del mundo por el Evangelio, representar el Evangelio y morir por el Evangelio. Amén. Para eso está la iglesia en esta tierra. Si no, no le veo sentido después de Dios salvarnos, limpiarnos, santificarnos, adoptarnos, revelarse a nosotros, dejarnos aquí. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Algunos expertos en eclesiología, en la vida de la iglesia, en historia de la iglesia, dicen que la primera generación en una iglesia acepta, entiende y vive el Evangelio, porque están ahí porque el Señor los salvó y no por otra razón. La segunda generación, asume el Evangelio, sabe que está ahí y que el trasfondo de todo es el Evangelio, pero no es prominente para sus vidas. La siguiente generación, la tercera generación, ya está confundida de qué es el Evangelio y está en peligro
porque ya no saben conectarlo con su vida. Esa es la tercera generación. Y la cuarta generación pierde del todo el evangelio y cae en varios falsos evangelios. ¿En cuáles? Paul Tripp, en su libro Cómo cambia la gente, define 7 tipos de distorsiones del evangelio o falsos evangelios, que es donde cae la generación que pierde el evangelio. ¿Cuáles son? Rapidito se los voy a decir. Número 1, formalismo. Esas personas participan de reuniones regulares y de los ministerios de la iglesia, pero en realidad el evangelio tiene poco impacto en la transformación de sus corazones y en la forma como viven. Están por estar. Segunda distorsión o falso evangelio, legalismo. Se vive bajo reglas, patrones, hábitos, costumbres y tradiciones cristianas, pero no por una relación vital con Cristo. Tercer falso evangelio, misticismo. La gente vive para tener pequeñas experiencias emocionales con Dios, pero sus vidas no cambian. De alguna manera quieren vivir una vida más emocionante y más bonita, pero sin santificación. Cuarta distorsión o falso evangelio, activismo. Estas personas viven enfocadas en solucionar los problemas de la comunidad o del mundo y su cristianismo se basa en actividades, lo cual está bien. El problema es que la actividad o la misión de la iglesia se vuelve más importante que Cristo mismo. Eso fue quinto. Sexto, falso evangelio. Quinto, falso evangelio o desvío, biblicismo. ¿Qué es eso? De Biblia, biblicismo. Han reducido el evangelio a mero conocimiento bíblico y teológico. Se glorían en el conocimiento, se entretienen en el conocimiento, pero este conocimiento no les da una mejor vida en Cristo ni más amor por los demás. Uy. Ese fue quinto o sexto. Para ver si están despiertos. Sexto, terapismo, de terapia. Ven la solución de su condición emocional o de sus problemas internos como más importante que el tratar con su pecado o que crecer en santidad. Entonces se trata más de mí o de ellos que de Dios. Ese es el terapismo. Yo siento, a mí me duele, yo no tengo, a mí me pasa, yo sufro, atiéndanme, sin querer santificación, sin querer centrarme en Dios. Séptimo, ahí adiviné, wow. Socialismo. La iglesia se convierte en un club porque vivimos para la comunidad interna más que para Dios. El cuerpo de Cristo reemplaza a Cristo en nuestra valoración y el satisfacer al grupo se convierte en un ídolo. ¿Cuál de estas, como decimos, nos están pisando los talones? Yo voy a decir que hay dos que en las que nuestra iglesia puede estar en más peligro, y sobre todo la segunda y tercera generación. Lo voy a decir. En nuestra iglesia, el formalismo, porque la gente se acostumbra a estar por estar, está porque nació aquí, está porque su mamá dio a luz ahí al lado del púlpito, y lo criaron aquí, pero falta más. ¿Y qué del biblicismo? Lo dejo ahí por si acaso. Pero vamos a cambiar de punto. Entonces, número 1, la doctrina importa. Número 2, el engaño es real y está al acecho. Número 3, el evangelio es lo más valioso de todo.
Número 4, este es rapidito. Tenemos que conocer a los judaizantes de este tiempo. Ya no vienen de Jerusalén, ya no son, por lo menos aquí, judíos ortodoxos, aunque a veces vienen, hay iglesias evangélicas aquí que hay que ponerse el shal, esa cosa, en la cabeza, si no, no puedes orar, y hay que tocar el shofar. Y yo conozco 2 hermanas que nos frecuentaban mucho, son de otra ciudad, que se cambiaron de nombre, porque tienen que tener nombres judíos, porque todas las promesas y actividades de el Antiguo Testamento son para ellas y tienen que practicarlas porque son del pueblo de Dios. Calcule eso, aquí en este país. ¿Quiénes son los judaizantes? Todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy en día también existen muchos enemigos que no entienden o no aceptan la cruz, odian la cruz o lo que la cruz trae como consecuencia. Hoy en día hay predicadores, hay audiencias, hay iglesias que no quieren centrarse en la cruz ni gloriarse solo en la cruz. Voy a mencionar muy rápido 4 o 5. Número 1, los que cambian la cruz por una religión. Es obvio. Gente que prefiere su religión, una tradición, una supuesta creencia, una institución religiosa a solo identificarse con Cristo. Cambian a Cristo por su religión. Segundo, los que cambian la cruz por este mundo, la gloria de este mundo, y lo disfrazan de cristianismo. No quieren abrazar el vituperio y la renuncia de la cruz por buscar prosperidad, poder y placer en esta vida. Así que ofrecen un cristianismo, una religión mundana y materialista, especialmente los que aceptan el evangelio de la prosperidad. Pablo advirtió a los Filipenses 3:17, tengan cuidado, por favor vivan según el ejemplo que han visto en nosotros, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es su vientre, sus apetitos, y solo piensan en lo terrenal, nada más dinero, más carro, más, entre comillas, bendiciones terrenales, más esto, más su ambición. Ahora la alimentan con el cristianismo. Sus apetitos lo alimentan. Hoy Dios es la mejor excusa para vivir para nosotros y para complacer todos nuestros deseos. Tengo un Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno y tan amoroso que... Entonces lo convierto en la fuente de satisfacción de mis apetitos. No hay mejor excusa que esa. 3. Los que cambian la cruz por su propia realización, autorrealización, disfrazan ese humanismo que es satánico, de querer autoexaltarse, lo disfrazan de cristianismo. Buscan un mensaje cristiano centrado en el hombre, en la autoayuda. Tú eres mejor, tú eres lo mejor, tú eres un campeón, tú te puedes superar, tú esto, tú lo otro. Y tú. Tremendo, ¿eh? Pablo dijo en Filipenses 3, yo era circuncidado al 8º día de la tribu de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia, irreprensible. No había mejor que él. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, como estiércol. El que gana su vida, dijo Jesús, Mateo 10:38, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. 4. Los que cambian la cruz por reglas e imposiciones legalistas, disfrazadas de cristianismo. Cambian la cruz por los méritos y el esfuerzo de nuestra carne, por una santidad externa.
Eso es legalismo puro. Y entonces disfrazan eso de cristianismo. Número 5, los que cambian la cruz promoviendo libertad para dar rienda suelta a los deseos de la carne y disfrazan eso de cristianismo. Es el liberalismo. Como ven, amados hermanos, hay versiones más impresionantes, sensacionales, excitantes, atractivas de evangelios. Pero la puerta es estrecha, el camino es angosto. Entender y aceptar el evangelio no es para todos. Siguiente punto, entonces, número 1, la doctrina importa. Número 2, el engaño está al acecho y es muy sutil. Número 3, el evangelio es lo más valioso. Número 4, tenemos que conocer a los judaizantes de este tiempo. Faltan 2. Y ahora esto se pone aún un poquito más serio. Número 5. Tenemos que saber cómo aplicar el evangelio. No es suficiente con conocer y denunciar los falsos evangelios. También necesitamos entender y no salirnos del evangelio. Pero también es importante saber qué efecto tiene el evangelio en nuestra vida, cómo el evangelio transforma nuestra vida. Y quiero explicar, un poco más detalladamente cuál es el camino que recorre el evangelio en esta epístola, o cuál es el verdadero cristianismo que el evangelio trae de acuerdo a esta epístola. Estos, hermanos, son los temas más importantes de la vida cristiana si queremos vivir el evangelio. Estas doctrinas, estas verdades, las más importantes. Gálatas enfatiza doctrinas vitales para vivir el verdadero evangelio. Número 1, la cruz. La centralidad de la cruz. Ya esto es muy repetido. El evangelio comienza en la cruz, se basa en la cruz, la persona y la obra de Cristo en la cruz. Fácil, ¿verdad? La centralidad de la cruz. Muy fácil. Pero tenemos que llegar a abrazar la cruz y gloriarnos en la cruz y solo en la cruz. Amén. La cruz trae lo siguiente, la segunda verdad de esta epístola, la gracia. Si es en base a la cruz, es por gracia. Así que la segunda doctrina que tienes que estudiar, entender y afirmarte es en la gracia. Si es por los méritos completos suficientes de Cristo, entonces el evangelio es un regalo gratuito, sin obras, no por obras. Es por pura gracia, es por pura bondad, es un regalo. Si es en base a la cruz y si es por gracia, la tercera verdad que tienes que abrazar y comprometerte es por fe. Es por fe. Si es por gracia en base a los méritos de Cristo, entonces el evangelio solo se recibe por la fe. ¡Qué regalo, hermanos! Aceptándolo. Hay que aceptarlo por la fe, creyendo y confiando en lo que Dios hizo por ti. Cuando te ponen un regalo delante que a otro le costó, cuando te ponen algo bellísimo delante, que tú querías que a ti te gusta, y te dicen, ¿quieres? Sí. Tú puedes preguntar, ¿cuánto cuesta? No, ya, si te dicen es un regalo, es gratis. Y si es un regalo, ¿qué tienes que hacer? Estirar la mano, venga para acá, antes que se arrepiente el otro. No te he dicho, te lo dejo barato. Mira, te lo dejo a un precio que está regalado. No, un regalo es gratis. Un regalo se acepta o se rechaza.
y tú eres responsable, 100% responsable, de aceptarlo o de rechazarlo. No tenías ninguna excusa para aceptarlo o para rechazarlo. Es un regalo. La fe es creer que hay tal regalo y confiar que Dios te quiere dar tal regalo. No, eso un niño lo entiende, un niño lo acepta. Dice, con razón dice, si tuviera fe como un niño. ¿Qué más discusión? No, yo no estoy preparado, dice la gente, para hacerme cristiano. ¿Qué? ¿Preparado de qué? Si un niño está preparado. No, yo tengo que cambiar, no, yo tengo que pensar, no, yo tengo que estudiar. No estamos hablando de entender, de saber, estamos hablando de creer al Evangelio. Es por fe. Número 4, después de la cruz, la gracia, la fe. Lo cuarto importante que trae todo lo anterior es la justificación. Esa es la otra gran doctrina de Gálatas. El verdadero evangelio, ya lo dijimos al comienzo, tiene el propósito de justificar al pecador, absolverlo, perdonarlo, declararlo justo, quitarle de manera radical y definitiva la culpa y la sentencia de castigo que pendía sobre él por causa de su pecado. Justificado es que tu pecado ha sido perdonado para siempre, pasado, presente y futuro, en Cristo. Número 6. Miren, esto quiero que lo vean porque si no, no se ve la conexión. Gálatas 5. El capítulo 3 y 4, ya lo estudiamos. La promesa de Abraham, la ley, ¿para qué sirvió la ley? Los que son por la fe, hijos de Abraham. Así que estemos libres. Y el capítulo 5 entra el tema de la libertad. Dice, permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ok? Verso 1. Y entonces el verso 16 empieza diciendo, digo pues, andad por el Espíritu. ¿Qué significa digo pues? Esto es lo que estoy diciendo. Lo que acabo de decir, y si usted ve el capítulo 3, los primeros versículos, lo refuerza. Pablo desde el comienzo está hablando de la vida en el Espíritu. ¿Cómo así? Que el Evangelio, que la justificación por fe, que la adopción, que la promesa de Abraham y que la libertad significa tener el Espíritu Santo, andar gobernado por el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene eso? Capítulo 4, versículo 6. Y porque ustedes son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. ¿De qué está hablando ahí? De la adopción. La justificación nos lleva a recibir la adopción, los beneficios de un hijo legítimo que ha sido recibido por Dios. Especialmente recibir el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Así que, a ver, cruz, gracia, fe, justificación, adopción, ser adoptados. 6, el Espíritu, o vida en el Espíritu. La adopción nos lleva a la posesión de un nuevo poder, de una nueva facultad, de una nueva norma de vida, que es la vida por el Espíritu y el andar por el Espíritu, habiendo muerto a la vieja vida. Hermanos, la vida en el Espíritu o la vida por el Espíritu, ya al comienzo, antes de entrar en explicación, Pablo les dice, a ver Gálatas,
¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y eso está en el capítulo 3. O sea que no puede haber evangelio sin vida por el Espíritu Santo. Pero entonces añade algo más. Esta epístola trata también, si es la cruz, por gracia, por fe, justificados, adoptados con el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu nos lleva a vivir por amor, a amar al prójimo y cumplir así la ley de Cristo. Amando a los demás significa no ofendernos. Capítulo 6, llegando aún por amor y por cumplir la ley de Cristo a restaurar al que ha caído en una falta. ¿Se acuerdan? Entonces no podemos cortar el evangelio hasta justificados. No, incluye adoptados, incluye ser gobernados por el Espíritu e incluye vivir por amor, ¿ok? Bajo la ley de Cristo. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales restáurenlo. Y el final del capítulo 6, el evangelio tiene un ingrediente más. Y es el vituperio que trae la cruz. Abrazar el vituperio, porque en el mundo, capítulo 6, verso 14, me es, ¿cómo es que dice? Crucificado para mí y yo soy crucificado para el mundo. Hermanos, no podemos perder ninguno de estos puntos del evangelio, porque si no nos quedamos cortos en todo lo que abarca el evangelio. Sí es justificación, pero también es adopción, pero también es el Espíritu Santo, pero también es la vida en amor, pero también es abrazar la cruz, el vituperio de la cruz. Ese es el camino del evangelio. Y no sé cómo repetir o enfatizar que cada una de estas verdades son importantísimas. Son las verdades o las doctrinas más básicas para vivir el verdadero evangelio. Yo me quedo maravillado por qué Pablo metió a hablar del amor aquí. Si estaban siendo judaizados, debió quedarse en la parte de la libertad, de la ley y ya. Pero dijo, no, hay que ver la otra cara de la moneda. Finalmente, lo último que voy a decir, que es número 6, y como dicen los grandes filósofos, y no por eso menos importante, el evangelio consiste en aferrarnos a Cristo. Miren este versículo, amados hermanos. Gálatas 5, verso 2. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Lo que está al otro extremo de la circuncisión, del circuncidarse, no es otra religión que abrazar, ni un mero sistema de creencias o doctrinas. Lo que está al otro lado, en contraste con circuncidarse, es el mismo Cristo. O sea que el verdadero evangelio dice, si se circuncida, Cristo no les va a aprovechar o a beneficiar o a servir de algo. O sea que el verdadero evangelio nos hace ganar a Cristo
tener a Cristo y aprovechar a Cristo. Esta epístola exalta a Cristo de manera magnífica. Lo voy a poner a modo de pregunta. Según Gálatas, según toda la epístola, ¿de qué manera nos aprovecha o nos beneficia Cristo? Voy a mencionar, no todo, pero se repite como 37 veces el nombre de Cristo, más que la palabra evangelio y que cualquier otra. Si empezamos desde el capítulo 1, la gracia que necesitamos es de Cristo, le dice Pablo a los Gálatas. Si nos separamos de Cristo, caemos de la gracia. No hay gracia, hay desgracia. No podemos hablar de la gracia sin Cristo, amados. Sí, Dios nos ama, nos da gracia, nos salva, nos bendice, todo lo que tú quieras, pero en Cristo y solo en Él. El Evangelio es el Evangelio de Cristo, basado en Él, en su persona, en sus méritos. El que nos hace libres es Cristo. Es la fe en Cristo la que nos da la salvación. Con Cristo, 2:20, es que estamos crucificados. Cuando vienes a Cristo, eres crucificado para ya no vivir según tu viejo hombre. Cristo es el que vive en nosotros, dice Gálatas. Cristo es el que nos rescató de la maldición de la ley. Es en Cristo que la bendición hecha a Abraham nos alcanza. Y cuando venimos a Cristo nos convertimos en linaje de Abraham y en herederos de las promesas de Dios. Cristo es la simiente de Abraham a la cual se les hizo las promesas. No es la nación de Israel, pero eso lo dejo ahí por ahora. Toda la ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Por la fe en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Cuando venimos a Jesucristo, Dios nos reviste de Cristo, nos cubre en Cristo. Y ya ninguna otra identidad vale, ni siquiera una tan importante como la separación entre judíos y gentiles. Ni siquiera eso ya vale. 3:27. Estamos revestidos de... Yo no sé qué usted ve en el espejo todos los días. Yo sí sé lo que veo y me desaliento. Y más si uno envejece. Pero ¿qué es lo que Dios ve en usted? ¿Sabe lo que significa que estamos revestidos de Cristo? Bueno, lo primero es que ya no se puede ver si eres judío o eres gentil. Ya eso es mucho. Si eres esclavo, la división social, la nacionalidad, la etnia. Increíble. Increíble. Recibir el Evangelio y los beneficios de este, dice en el 4:19, significa que Cristo es formado en nosotros. Para eso es el Evangelio, para que Cristo sea formado en nosotros. ¡Wow! Es porque estamos unidos a Cristo, capítulo 5, verso 24, es porque estamos unidos a Cristo que crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. El nuevo régimen de vida que tenemos, capítulo 6, ahora es vivir bajo la ley de Cristo. Así que, hermanos, en el Evangelio ganamos a Cristo.
es por medio de Cristo que ganamos todo. Cuando hablamos del Evangelio, Cristo es todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Consiste en aferrarnos a Cristo. Porque Pablo resume la epístola: si se desligan de Cristo, están acabados. En Él está todo. Amado, ven a Cristo. ¿Te das cuenta todo lo que ganas en Cristo y con Cristo? Con Él lo tienes todo. Sin Él no tienes nada en este mundo. Sin Él eres un punto en el espacio. Estás perdido en el espacio. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay vida. Y para concluir, quiero preguntarte, hermanos, ¿tenemos ahora, después que hemos visto esto, tenemos excusa para apartarnos del Evangelio? ¿Tenemos alguna excusa para distorsionar el Evangelio después de todo lo que hemos visto? ¿Tienes alguna excusa para no recibir el Evangelio? Esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, pero si nuestro Evangelio está encubierto, 2 Corintios 4:3, entre los que se pierden está velado, escondido, porque en ellos el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay gente ciega, tapada, velada, para no ver el valor que esto tiene y que se salven. Y solo el Hijo de Dios los puede hacer libres y abrirle los ojos. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Ahora tú sí puedes clamar: Señor, abre mis ojos, abre mi corazón, rompe mis cadenas. ¿Sabía usted que hay un velo, un espíritu y unas cadenas sobre cada hombre y mujer en esta ciudad, en este país, que no quiere aceptar el Evangelio? ¿Por qué creen que no quieren aceptarlo? Ay, porque los pobres quizás no entienden bien, los pobres están con... No. No hay excusa para no recibir el Evangelio. Y lo más maravilloso de este libro, mi amado hermano, es que enseña que el Evangelio es una oferta libre, generosa, demasiado buena, demasiado gratuita, demasiado maravillosa, para que te reconcilies con Dios, para que obtengas vida eterna, que ya Dios hizo todo lo necesario, pagó el precio y ahora solo necesitas recibir el regalo de Dios por la fe. ¿Qué regalo es Cristo? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? El regalo de Dios. El Dios del universo, creo que cantábamos una canción así. El Dios que llena los cielos y la tierra, que su gloria es infinita, que hasta los ángeles se tienen que tapar la cara ante tanta gloria, poder y santidad. Envió a su Hijo. Lo hizo hombre. A morir en una cruz por mí. Yo no entiendo ese amor. Yo no entiendo. Si yo, algunos pueden ofenderse con esta ilustración, me convirtiera en cucaracha para salvar a las cucarachas, sería menos que lo que Dios hizo por mí.
Cristo murió por mí. Para ahora yo tener toda una eternidad disfrutando de gloria, felicidad, poder, alegría, santidad, pureza, perfección, saciedad, verdad magnífica, plena. Y que va a haber gente experimentando por toda una eternidad todo lo contrario: perdición, maldad, tormento, castigo. Una vez, no, voy a terminar con esto, amigos que sigo del colegio o que estaban posteando en Facebook, decían, bueno, yo creo que me voy al infierno, puso uno. Y el otro puso, bueno, yo creo que yo te acompaño. Y otro puso, bueno, yo llevo las cervezas. Y el otro dijo, yo pongo la música. Y ahí estaban risa y risa. ¿Ustedes creen que va a haber tiempo, que va a haber un segundo sin tormento y desosiego? Y no es un tormento como el que está haciendo ahora en verano afuera. La Biblia dice que es una experiencia de fuego y de azufre. Por 1 millón, por 100 millones y por 1000 millones de años, por los siglos de los siglos. Y yo voy a estar del otro lado, disfrutando del ser más glorioso y santo y bello y bueno y amoroso y bondadoso plenamente por toda la eternidad. Vamos a ponernos de pie.